Hola, buen día, bienvenidos una vez más a este su canal Hayuse Robot, dando continuación a la unidad 3 electrónica básica. En el video de hoy hablaremos acerca de electrónica analógica y de electrónica digital, así como algunas de sus características principales. Primeramente veremos la parte de electrónica analógica. Si bien se sabe, la electrónica analógica es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables, tensión, corriente, varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar, al menos teóricamente, valores infinitos, por medio de dispositivos semiconductores diversos que transforman y convierten parámetros eléctricos. Podemos acotar que trata con señales que cambian en el tiempo de forma continua porque estudia los estados de conducción y no conducción de los diodos y los transistores. Cabe destacar que los diodos y los transistores son dos componentes característicos de la electrónica analógica. La electrónica analógica se encuentra relacionada con un amplio abanico de áreas de conocimiento, como lo son la teoría de circuitos, teoría de control de sistemas, máquinas eléctricas, electromagnetismo, sistemas de potencia, procesamiento de la señal, simulación y física del estado sólido. Pero, ¿qué es un semiconductor? Bien, un semiconductor son elementos que a bajas temperaturas presentan un comportamiento como aislantes, pero a medida que se eleva la temperatura o bien por la adición de determinadas purezas, resulta posible su conducción. Su importancia en electrónica es inmersa en la fabricación de transistores y circuitos integrados. Los semiconductores tienen valencia 4, es decir, 4 electrones en su última órbita o de valencia. Los conductores tienen un electrón de valencia y los aislantes 8 electrones. Los semiconductores más utilizados son el silicio y el germanio. Como se mencionó anteriormente, un componente característico de la electrónica analógica es el diodo, y empezaremos por ver su definición. Un diodo es un semiconductor y es un componente electrónico de dos terminales que nos permite la circulación de la corriente a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario, es decir, unidireccional. Debido a las características eléctricas de semiconductores que conforman este elemento, se considera que es un dispositivo no lineal, dado que su forma de operación no es una línea recta entre los valores de voltaje y corriente. Y existe en su símbolo, donde tenemos lo que es el sentido de la corriente en el diodo y tenemos los terminales que son cátodo y ánodo. Ahora bien, veremos algunas de las aplicaciones que tienen los diodos dentro de la industria de la electrónica, ya que es el elemento básico de esta rama. Nos encontramos que nos sirven como recortadores de señal, cambiadores de nivel, detectores pico a pico, rectificadores de señal, reguladores de tensión y como multiplicadores de tensión. Existen diferentes tipos de diodos y a continuación mencionaremos los más comunes y los más utilizados dentro de la electrónica analógica. El primero es el diodo rectificador normal, que nos dice que es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, es decir, unidireccional, y consta de una pieza de cristal semiconductora conectada a dos de sus terminales eléctricos. Y aquí tenemos su símbolo donde nos dice que el ánodo es la terminal positiva y el cátodo es la terminal negativa. Físicamente se reconocen porque en la terminal negativa encontraremos una pequeña franja de color gris. El siguiente es el diodo Zener. Nos dice que se caracterizan por permitir el flujo de la corriente inversamente y por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales al polarizarse inversamente. Pues estos diodos están diseñados para mantener un voltaje constante, al cual llamamos voltaje Zener o tensión Zener. Nos dice que si se le aplica una tensión eléctrica positiva del ánodo al cátodo, este toma características de un diodo rectificador básico. Pero
Si en este caso se le suministra diferente la polaridad al diodo, es decir, positiva al cátodo y negativa al ánodo, entonces el diodo tendrá una tensión constante. Algunas de sus aplicaciones son como reguladores de voltaje, es decir, que regula la tensión que le llega a un determinado componente, como es una resistencia de carga, y como elemento de protección del circuito. En esta ocasión, dejas que el voltaje varíe, pero siempre sin superar un determinado umbral. Los diodos Zener se pueden polarizar directamente y comportarse como un diodo normal, en donde su voltaje va a permanecer dentro de un rango de 0.6 a 0.7 volts. El siguiente es el diodo emisor de luz, también conocido como LED. Nos dice que trabaja como un diodo común, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica emite luz. Su color va a depender del material con el cual estén creados. Los tipos de material con el cual se puede crear son boro, nitrógeno, aluminio, fósforo, radio, germanio, arsénico y carbón. Los LED son componentes que producen un amplio rango de longitud de onda. Comúnmente se utilizan para desplegar contadores, para indicar la polaridad de una fuente de alimentación, ya sea de corriente directa o corriente alterna, o como dispositivos de alarma. Su símbolo es como el de un diodo rectificador normal, solo que este tiene dos flechitas que nos indican que emiten una luz. Otro de los diodos muy comunes es el diodo de barrera. Son dispositivos que tienen una caída de voltaje directa muy pequeña, que es de 0.3 volts o menos. Operan a muy altas velocidades y se utilizan en fuentes de potencia, circuitos de alta frecuencia y sistemas digitales. Reciben también el nombre de diodos de recuperación rápida o de portadores calientes. Utilizan un metal como el aluminio o el platino en contacto con un cristal semiconductor de silicio menos dopado que el empleado en la fabricación de un diodo normal. Se emplea ampliamente en la protección de las descargas de las celdas solares y nos dice que tiene poca capacidad de conducción de corriente en directo, en sentido de la flecha. Esta característica no permite que sea utilizado como un diodo rectificador y no acepta grandes voltajes que lo polaricen inversamente. Esos son algunos de los diodos que nos podemos encontrar dentro de la electrónica analógica, pero existen más tipos de diodos que igual dan funcionalidad. Como se mencionó, otro de los elementos principales y muy característicos dentro de la electrónica analógica son los transistores, pues estos fueron inventados en 1951 por William Shockley, semiconductor que ha llevado a inventar muchos otros semiconductores, incluyendo los circuitos integrados. Un transistor, a diferencia de un diodo, tiene tres regiones dopadas. La región izquierda es el emisor, la intermedia es la base y la región derecha es el colector. En un transistor real, la región de la base es mucho más estrecha comparada con las regiones del colector y emisor. Pero bien, ¿cuál es la función de cada una de sus terminales? Bueno, el emisor se encarga de proporcionar portadores de carga. El colector se encarga de recoger los portadores de carga y la base controla el paso de la corriente a través del transistor. Es muy importante poder identificar cada una de sus terminales al momento de realizar la conexión dentro de un circuito, pues de lo contrario podrían generar algún cortocircuito. Al igual que los diodos, los transistores también existen una gran variedad y vamos a ver los principales de ellos. El primero es el transistor BJT, también conocido o también llamado como transistor de unión. Es un dispositivo semiconductor que nos permite el control y la regulación de una corriente grande mediante una señal muy pequeña. El motivo del nombre se debe a que es un resistor que puede amplificar una señal eléctrica mientras es transferida de su terminal de entrada a la terminal de salida. Y aquí tenemos lo que es su símbolo,
También tenemos el 1, nos representa el colector, el 2 indica la base y el 3 el emisor. Existen dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. Y la dirección del flujo de la corriente en cada caso nos indica la flecha que se ve en el gráfico de cada transistor. Aquí tenemos los dos símbolos, tanto del transistor NPN y el transistor PNP. Pero ¿cuál es la diferencia de uno y del otro? Bien, el transistor NPN consta de 3 cristales semiconductores unidos entre sí, como sus siglas lo indican. El cristal positivo está rodeado de 2 cristales negativos y el cristal positivo suele ser más pequeño que los negativos. Por el lado contrario, en el cristal PNP nos dice que el cristal negativo es quien se encuentra en medio y quien es más pequeño, y los 2 cristales que son positivos son más grandes y son quienes lo rodean. ¿Cómo se identifica en su símbolo un transistor NPN y uno PNP? Si se dan cuenta, el símbolo es casi el mismo, pero la diferencia es que en el transistor NPN la flechita del emisor apunta hacia afuera y en el transistor PNP la flecha del emisor apunta hacia adentro, es decir, hacia la base. Otro tipo de transistor es el MOSFET. Nos dicen que el MOSFET es un dispositivo de 4 terminales llamados fuente, drenador, puerta y sustrato. Sin embargo, el sustrato generalmente está conectado internamente al terminal fuente. Por tal motivo se pueden encontrar dispositivos MOSFET de 3 terminales. Y aquí lo podemos ver en sus símbolos cómo es que se encuentran unidos estas 2 terminales. De acá, en el canal P, de igual manera se encuentran unidos. Por eso es que tienen 3 terminales. Otro transistor es el SCR. Dice que en la práctica el SCR, también conocido como rectificador controlado de silicio, es uno de los diristores mayormente empleados en la industria para el control de diversas cargas, tales como motores, hornos, sistemas de iluminación y aire acondicionado, e incluso para calentadores de inducción. Un SCR posee 3 conexiones: ánodo, cátodo y gate, o sea, puerta. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo, y funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido, es decir, unidireccional. Allí podemos ver su símbolo, donde vemos que está el ánodo, el cátodo y una tercera terminal denominada como puerta. ¿Cómo funciona? Pues dice que funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo la corriente en un solo sentido. Pero mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR, no se inicia la conducción, y en el instante en que se le aplique dicha tensión, el tiristor va a comenzar a conducir. Trabajando en corriente alterna, el SCR se le excita en cada alternancia o semiciclo. Y trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado, o bien interrumpir el circuito. El pulso de conmutación ha de ser de una duración considerable, o bien repetitivo si se está trabajando en corriente interna. Otro muy conocido también es el DIAC, que es diodo para corriente alterna. El DIAC es un dispositivo semiconductor de 2 conexiones, el cual se puede describir como un tiristor bidireccional, disparable que conduce solo tras haber superado su tensión de disparo y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor característico para ese dispositivo. Es un dispositivo semiconductor de 2 terminales, al menos ánodo 1 y ánodo 2.
Actúa como una llave semicircular interruptora bidireccional, la cual se activa cuando el voltaje entre sus terminales variables alcanza al voltaje de quema o accionado. Dicho voltaje puede estar entre 20 y 36 volts según la potencia del proceso de fabricación. Y el circuito equivalente es un par de diodos de 4 capas conectados en antiparalelo, como se puede observar en su símbolo, que podría a su vez simular un latch, el cual solo conducirá al alcanzar la tensión de cebado que se mencionó anteriormente. Continuamos con el triac. El triac o triodo para corriente alterna es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores. La diferencia con un tiristor convencional es que este es unidireccional y el triac es bidireccional. De forma coloquial podría decirse que el triac es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Su estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que formarían dos SCR en direcciones opuestas. Posee 3 electrodos. El disparo del triac se realiza aplicando una corriente al electrodo de puerta. Como puede apreciarse, se trata de dos estructuras PN-PN conectadas en paralelo inverso. Y con este elemento terminamos la parte de la electrónica analógica. Ahora bien, pasaremos al siguiente subtema, que son elementos de la electrónica digital, donde nos dice que la electrónica digital es una parte de la electrónica que trabaja con señales digitales, es decir, que trabaja con valores de corrientes y tensiones eléctricas que solo pueden poseer dos estados en el transcurso del tiempo, a diferencia de la electrónica digital que podría tomar valores infinitos al menos teóricamente. Dentro de la electrónica digital hay o no hay corriente o tensión. Por eso este tipo de electrónica siempre es binaria, es decir, dos dígitos, el 0 y el 1. Por ejemplo, una corriente pulsatoria como en la figura se muestra. Es decir, tenemos la corriente alterna pulsatoria, donde nuestro 1 nos va a indicar un alto o un activo, y nuestro 0 nos indica un 0 bajo. Es decir, que no conduce o no hay corriente. ¿Pero qué es el código binario? El código binario es un método de representación de números a la base 2, en el que cada lugar de un número corresponde a una potencia de 2. El código binario usa solo los dígitos 1 y 0, conocidos como dígitos binarios o bytes, y combina esos dígitos para producir diferentes números binarios. Casi todas las computadoras hoy en la actualidad usan el código binario porque es más fácil de implementar usando la electrónica digital y la álgebra booleana, en las que las variables solo tienen los valores 1 y 0. A continuación se muestra una tabla en comparación del código decimal y el código binario. Nos dice que el número 1 es representado como un 1, tanto en el código decimal como en el binario, pero en el caso del número 2 en el código decimal está representado como 2, pero en el código binario es un 10. Esto indica 0 en la columna de 1 y 1 en la columna de 2. Ahora bien, una vez conociendo el código binario, pasaremos a las famosas familias lógicas. Tenemos que una familia lógica es un grupo de dispositivos digitales que comparten una tecnología común de fabricación y tienen estandarizadas sus características de entrada y de salida, es decir, son compatibles entre sí. Dentro de las familias lógicas nos vamos a encontrar con dos. La primera de ellas es la familia lógica TTL, que es la más común de todas las familias lógicas. Los circuitos integrados pertenecientes a esta familia implementan su lógica interna, exclusivamente basándose en transistores NPN y PNP, diodos y resistencia. La familia TTL está disponible en dos versiones, la serie 54 y la serie 74. La primera se destina a aplicaciones militares y la segunda a aplicaciones industriales y de propósito general.
Los circuitos TTL en general pueden operar con tensiones entre 4.75 volts y 5.25 volts, pero el valor nominal de su tensión es de 5 volts. Los niveles de voltaje para marcar un estado bajo o un 0 son de 0 a 0.8 volts y para mostrarnos un estado alto o un 1 son de 2.4 a 5 volts. La siguiente familia es la familia lógica CMOS. La familia lógica CMOS utiliza transistores MOSFET complementarios canal N y canal P con elementos básicos de conmutación. Tienen un amplio margen de tensión comprendido entre los 3 y los 18 volts. Otro concepto muy importante dentro de la electrónica digital, y ya conociendo lo que es código binario y los dos tipos de familias lógicas, son las compuertas. Las compuertas son componentes electrónicos representados por un símbolo con una o dos entradas y en ocasiones hasta 3 o 4 entradas y una sola salida que van a realizar una función de acuerdo a una ecuación con variables binarias y que toman unos valores de salida en función a los valores que tengan en su entrada. Las puertas lógicas también representan circuitos eléctricos y tienen cada una su propia tabla de verdad. Esta tabla de verdad va de acuerdo a la operación que cada compuerta representa. Bien. La tabla de verdad nos dice que a partir de que nos plantean un problema, lo primero que deberemos saber es el número de variables de entradas. Las entradas pueden ser mediante sensores, pulsadores o interruptores que vamos a utilizar y a cada variable le vamos a asignar una letra. Las letras que se utilizan son las primeras letras del abecedario como A, B, C o D, dependiendo del número de entradas que tenga cada compuerta. Al elemento de salida comúnmente se le llama S. Ahora, después de que conocemos nuestro problema y es planteado dependiendo qué tipo de compuerta se utilizará y las variables que tiene nuestra entrada, debemos sacar la tabla de verdad poniendo los posibles valores de cada una de las variables de entrada, ya sean ceros o 1, recordando que para esto se utiliza el código binario. Y el valor que tomará la salida S para cada combinación de valores de las variables de entrada. Esa tabla es lo que se conoce como tabla de verdad del problema o circuito. Y tenemos un ejemplo donde tenemos que nuestras dos entradas en la primera hilera son 0, nuestra salida es un 0. En el siguiente tenemos en una entrada 0, en la segunda 1, nuestra salida es 0. En la siguiente es 1 y 0 y la salida es un 0. Y por último tenemos un 1 en ambas entradas y nuestra salida es un 1. Como se mencionó, nuestras salidas dependerán exclusivamente del tipo de compuerta que se esté utilizando. No siempre van a ser las mismas salidas. Okay. Las compuertas básicas son las siguientes. Primero empezaremos con la puerta lógica de igualdad. Como su nombre lo indica, su función es hacer una igualdad. Es decir, lo que yo tenga en mi entrada es lo que yo voy a tener en mi salida. Aquí se ve la expresión algebraica. S, que es la salida, es igual a A, que es la entrada. Tenemos su símbolo, una entrada A y una salida S. Y tenemos un diagrama eléctrico, donde nos dice que si nuestro interruptor está abierto, en nuestra entrada va a ser un 0. Por lógico, no va a haber una conducción de corriente y nuestra salida será un 0. Pero si cerramos este interruptor, nuestra entrada va a ser un 1. Habrá conducción de corriente y nuestra salida será una señal positiva, que por lógico es un 1. La siguiente es la puerta NOT o de negación. ¿Cuál es la función de esta compuerta? Pues esta compuerta nos dice que lo que nosotros tengamos a nuestra entrada, en nuestra salida tendremos lo contrario. Es decir, si yo en mi entrada tengo un 0, en mi salida tendré un 1. Y si yo en mi entrada tengo un 1, en mi salida tendré un 0. La expresión algebraica se representa de la siguiente manera. S, que es mi salida, es igual a mi entrada, pero negada. Y su símbolo es parecido al de una compuerta de igualación, solo que en la parte de la salida tiene un pequeño círculo el cual hace la diferencia, y este es su esquema eléctrico.
Continuamos con la puerta OR. La puerta OR nos representa una suma, es decir, en diagrama eléctrico nos representa dos contactos en paralelo. En este caso hay dos elementos de entrada, sean dos pulsadores, dos sensores o dos interruptores. Para que la lámpara esté encendida, es decir, en estado 1, debe estar un pulsador cualquiera pulsado o los dos. Aquí su expresión algebraica tenemos que nuestra salida, que es S, es igual a lo que tenemos en nuestra entrada A más nuestra entrada B. Este es su símbolo y aquí tenemos su diagrama eléctrico, donde claramente se ven que son dos interruptores en paralelo. En la tabla de verdad podemos comprobar que esta compuerta nos dice que con que tengamos un solo 1 en cualquiera de nuestras entradas, nuestra salida nos va a representar un 1 o un nivel alto, es decir, que tendremos una señal que podremos ver físicamente. Por lo contrario, la puerta AND nos hace la función de una multiplicación y en su diagrama eléctrico podemos encontrar los contactos en serie. Es decir, esta compuerta es indispensablemente que en ambas entradas tengamos un 1, es decir, un valor alto para que en nuestra salida tengamos un nivel alto. De lo contrario, esta salida no será activada. Como se ve en su diagrama eléctrico, son dos contactos en serie. Si lo vemos lógicamente, si yo cierro el primer contacto, habrá un paso de corriente, pero en el siguiente contacto, al encontrarse abierto, ya no permitirá que la corriente circule y llegue a mi salida. Lo mismo pasa si lo vemos de la siguiente manera. Si el primer contacto se encuentra abierto y el segundo cerrado, como el primero está abierto, pues no habrá un paso de corriente y de igual forma nuestra salida no encenderá. Y como se ve aquí en su expresión algebraica, es una multiplicación. Ahora, las compuertas mencionadas anteriormente son las compuertas básicas, pero a partir de ellas vienen unas compuertas que se llaman compuestas, que no es más que la composición o la mezcla de dos de ellas. La primera es la puerta NOR, que nos dice que es una función de suma invertida. Tenemos aquí el símbolo, se ve que es el símbolo como de una OR, pero al final tiene este círculo que, como se vio anteriormente, también lo tenía la compuerta NOT, y eso no significa una negación o algo contrario a lo que tenemos en nuestra entrada. Esta es nuestra tabla de verdad, que nos dice que con que yo tenga en mis dos entradas 0, mi salida va a ser un 1. Y si en mis entradas llego a tener un 1 en cualquiera de esas dos entradas, o por consiguiente en ambas entradas tengo un 1, mi salida va a ser un 0. La siguiente es la puerta NAND, que nuevamente no es más que un producto invertido o una multiplicación negada. Se encuentran los interruptores dentro de su diagrama eléctrico, se encuentran en paralelo. Y aquí está lo que es la expresión algebraica y su símbolo. El símbolo es como el de la compuerta AND, pero con el círculo de una compuerta NOT, que nos explica o nos indica que es una negación o lo contrario. Tenemos nuestra tabla de verdad y aquí nos fijamos que nos dice que en mis entradas, con que tengan ceros, voy a tener un 1. Es decir, si yo tengo 0 en ambas entradas, mi salida es un 1. Si yo tengo 0 y 1, mi salida es 1. Si yo tengo 1 y 0, mi salida es 1. Pero si en ambas entradas tengo un 1, mi salida será un 0. Es decir, no habrá una señal, no habrá algo físicamente que nosotros podamos observar. Bien, con eso terminamos lo que son las compuertas compuestas. Es indispensable aprendernos cada una de ellas en su símbolo y tablas de verdad, así como en su diagrama. ¿Por qué? Porque las compuertas nos van a ayudar a identificar problemas y darle solución a estas. Ahora, las compuertas no simplemente pueden funcionar solas, sino también en conjunto. Y aquí tenemos lo que es un circuito lógico con compuertas lógicas. Ok, tenemos un circuito, tenemos una tabla de verdad, y a partir de esta tabla de verdad y de las compuertas que se están empleando, nosotros obtendremos a nuestra salida una función. Ahora bien,
empezaremos a interpretar nuestro diagrama o nuestro circuito lógico. Tenemos que nuestra primera entrada es una A. Nos encontramos con una compuerta NOT, por lo tanto mi salida va a ser lo contrario a mi entrada. Yo entré con A y salgo con A negada. En la siguiente tengo B y me dice que es 0. Entonces tengo una B y entran tanto la A negada como la B, van a entrar a una compuerta AND. Entonces yo tengo que entra A negada y sale A negada. Entra una B y sale una B. Pero aquí tenemos que estos se van a multiplicar debido a que la compuerta A nos representa una multiplicación. En la otra parte tenemos que entra A directamente a una compuerta AND. Por lógico, esta A va a salir y se muestra aquí. Y en la siguiente entrada va a entrar B. Pero antes de llegar a nuestra compuerta AND, nos encontramos con una compuerta NOT. Y eso nos modifica la entrada, es decir que ya no va a entrar B, sino que va a entrar B negada porque acaba de entrar y de salir de un inversor. Entonces nuestra salida de la compuerta AND va a ser A por B negada. Ambas expresiones van a entrar a una compuerta OR. Y recordando que la compuerta OR nos representa una suma, tendremos la siguiente función. Nuestra salida va a ser igual a negada por B más el producto de A por B negado. Y así es como se dé un circuito lógico basándonos en una función y basándonos en una tabla de verdad. Aquí se representaron por letras, pero también se puede representar por números como se ve en la tabla de verdad utilizando el código binario. Otro de los elementos básicos dentro de la electrónica digital y que es muy importante e indispensable conocer son los latch. Los latch dice que es un circuito electrónico usado para almacenar información de sistemas lógicos asíncronos. Un latch puede almacenar un byte de información. Los latch pueden ser dispositivos biestables asíncronos, quiere decir que no tienen entrada de reloj y cambian el estado de salida solo en respuesta a los datos de entrada. O bien biestables síncronos por nivel, que cuando tienen datos de entrada van a cambiar el estado de salida solo si lo permite una entrada de reloj. Y aquí tenemos lo que es el símbolo. A esta conexión que se ve aquí, que es conectar una entrada con la salida del otro y una entrada a la salida del otro, se llama realimentación. El latch SR o set reset. Nos dice que un latch SR, o sea set reset, con entrada activa a nivel alto se compone de dos compuertas NOR acopladas, como se puede ver en el diagrama. En cambio, en el latch con entrada activa a nivel bajo está compuesto por compuertas NAND. Como se mencionó anteriormente, esto origina una realimentación o un feedback regenerativa, que son características de todos los latch y los flip-flops. El latch SR con entrada de habilitación nos dice que las entradas S y R controlan el estado al que va a cambiar el latch cuando se aplica un nivel alto a la entrada de habilitación en o enable. El latch no va a cambiar de estado hasta que la entrada en esté en un nivel alto, es decir, un 1. Pero mientras que permanezca en este estado, la salida va a ser controlada por el estado de las entradas S y R. Ahora bien, pasaremos a los flip-flops. Tenemos que un flip-flop es una unidad básica de memoria usada para almacenar y transformar datos. Tenemos los símbolos. Esto significa que los cambios en la salida se producen sincronizadamente con el reloj. Dice que tiene almacenamiento de datos en paralelo. Dice que uno de los requisitos más comunes de los sistemas digitales consiste en almacenar de forma simultánea una serie de bytes de datos procedentes de varias líneas paralelas en un grupo de flip-flops. División de frecuencia. Otra de las aplicaciones de un flip-flop es la división o reducción de una frecuencia de señal periódica. Y por último, contadores
que también es una de las funciones muy básicas de los flip-flops. Tenemos otro concepto que es multiplexores. Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar solo una de ellas para poder permitir la transmisión desde la entrada seleccionada hacia su salida. En el campo de la electrónica, el multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Tenemos que existen diferentes tipos, como son multiplexación por división de frecuencia, multiplexación por división de tiempo, por división de código o por división de longitud de onda. Como se ve en el diagrama, tenemos varias entradas y una sola salida. El de multiplexor es lo contrario a un multiplexor, pues aquí solamente tenemos una entrada, pero tenemos varias salidas. Este elemento es capaz de poder elegir por cuál salida va a operar nuestra entrada. Tenemos los codificadores, que no son más que componentes de circuitos combinacionales con un conjunto de entradas de 2n y un número de salidas n. Su propósito es mostrar en la salida el código binario correspondiente a nuestra entrada activa, es decir, yo introduzco un número en código decimal y mi salida será un código binario. El decodificador, al contrario del codificador, en mis entradas van a ser códigos binarios y mis salidas van a ser códigos decimales. Por último tenemos el circuito integrado 555, también llamado como timer 555, circuito generador de pulsos, temporizador, y nos dice que es un circuito integrado que se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados, es decir, como un temporizador. Los 555 tienen 8 pines que se deberán conectar al circuito dependiendo cómo quiera el usuario que este funcione, ya que pueden funcionar como un circuito monoestable, que nos dice que para que nuestro circuito nuestro integrado 555 funcione como monoestable, tiene que estar conectado de la siguiente manera. La terminal de la salida 3 puede encontrarse en dos estados diferentes. Estado estable 0, que es nuestro nivel bajo, es decir, en la terminal 3, donde tendremos 0 volts, y el estado inestable, que es 0 en nivel alto, donde tendremos la terminal 3 a tensiones cercanas de nuestra fuente de alimentación. El 555 también puede operar de manera estable. Dice que de este modo el 555 no tiene estado estable, puesto que la salida 3 va a ir cambiando continuamente entre el nivel bajo y el alto continuamente, independientemente del estado que tenga en la entrada 2. El tiempo que estará la salida en alto y bajo va a depender de los componentes que constituyan nuestro circuito. Para finalizar, tenemos el concepto de un circuito integrado. Tenemos que un circuito integrado, por siglas CI, también conocido como chip o microchip, es un circuito electrónico complejo en forma de una pastilla pequeña de material semiconductor, encapsulado o envasado en una sola pieza. Tenemos circuitos integrados analógicos y circuitos integrados digitales. Los analógicos pues están constituidos por transistores encapsulados juntos, sin unión entre ellos, y los digitales en su interior están compuestos por compuertas lógicas, ya sean compuertas básicas o compuertas compuestas. Bien, eso es todo de mi parte, espero les haya gustado y sido de gran ayuda. Mi nombre es Verania Anaí Quintero Cederino y con eso terminamos el día de hoy. No olviden dejar su like al video y suscribirse para recibir más contenido.